En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, la serie la cual hemos venido cubriendo desde el 1 de enero de este año 2024. ¿Cuáles son las marcas, los rasgos, las características? ¿A quién sigue? Entre otras, el hombre de Dios. Vamos a recordar lo que nos dice Pablo, lo que Pablo dice a Timoteo y nos dice a nosotros en 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, así inicia este versículo. De manera que la primera, incluso la segunda carta, está dirigida al hombre de Dios, al joven Timoteo. ¿Qué pasa con el hombre de Dios? ¿Qué hace el hombre de Dios? También, ¿qué no hace? 1 Timoteo 5:18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El hombre de Dios no limita jamás a todos aquellos que lo rodean. No limita a los suyos, no limita a su familia, no limita a su esposa, no limita a sus hijos. No los limita. No pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no hay que limitar a aquel entonces que tiene un potencial, aquel que tiene pues todas las ganas, toda la energía, aquel que le gusta trabajar, incluso aquel que da unos resultados, que son importantes, aquel que no trabaja por horarios, sino por resultados. Aquel que trabaja con todo el ahínco, con todas las ganas. Aquel que trabaja organizadamente, aquel que cumple los objetivos, incluso antes de tiempo, aquel que es eficiente. Y dice, y digno es el obrero de su salario. Pablo aquí lo dice muy claramente. ¿Qué tal esto como una política de Estado en nuestros países? Sería maravilloso. Saúl, por ejemplo, encontramos aquí un caso muy diciente en la palabra de Dios, que estaremos viendo también. Pero Saúl hizo todo lo posible por cortarle las alas a David, todo lo contrario. O sea, Saúl lo persiguió, trató de limitarlo, porque le tenía envidia. Las personas inteligentes, sobre todo en el caso de Saúl, representa, por ejemplo, alguien que está en autoridad, o que tiene una responsabilidad más alta y que es el jefe, digámoslo así. Los jefes que son inteligentes siempre están rodeados de personas más inteligentes que él, que saben más que él. Tenemos varios testimonios de grandes empresas en el mundo. Pero aquellos que son sabios, pues nunca le cortan las alas. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Lo afligió, lo persiguió. Hay una parábola que el Señor aquí nos comparte, que es muy clara. En Mateo capítulo 25. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta es una parábola. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Él se fue lejos, dice, un hombre. Les entregó sus bienes para que ellos, como administradores de estos bienes, los negociaran. Versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Pero dice algo interesante, a cada uno dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Conforme a su capacidad. Hoy en día, ¿qué sería? Aquí tenemos 8 talentos, 5 más 2 más 1. Básicamente se entregarían casi 3 talentos. Si hoy en día, por cada uno, si es que se promediaría 3 para usted y 2 para usted. O uno lo diría seguramente en 2.7 casi, digamos, talentos para cada uno. Porque seguramente eso sería lo justo, dirían algunos hoy. Es que hay que trabajar esto con igualdad. No, miren que no es así. En la palabra de Dios las cosas no funcionan de esa manera. En el reino de los cielos no funcionan así. Porque algo fundamental es que Él les dio conforme a su capacidad. O sea que este hombre conocía las capacidades de aquellos siervos a los cuales les entregó sus bienes. Conocía su capacidad. Si yo no los conozco, a cada uno le entrego exactamente lo mismo. Y nada pasa.
Pero entonces, mire lo que él hace. A uno le entrega 5, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Los invirtió aquí, los invirtió acá. Bueno, obviamente todo esto requiere de tiempo, seguramente planeó cómo eran las cosas, fue organizado, fue disciplinado. El caso es que ganó 5 talentos. O sea que básicamente duplicó lo que se le entregaría. Asimismo, dice el versículo 17, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Siempre hay que arreglar cuentas. Dice el versículo 20, y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5. Tal como lo sabemos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 3 puntos importantes, bien hecho. O sea, primero, selló el buen desempeño del que había administrado, el cual había recibido 5 talentos. Bien hecho. Segundo, ¿qué le dice? Buen siervo. Y tercero, siervo fiel. Aquel siervo fiel, aquel que es fiel sobre lo poco. Incluso, después me dice más adelante que será puesto sobre lo mucho. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero es que 5 es poco, Jimmy. Más bien es mucho, porque este fue al que más se le entregó. No, pero es que su señor no se limita, no le deja allí. Él no le pone bozal al buey que trilla. No. Entonces, pues será puesto sobre lo mucho, incluso. 5 talentos, produjo otros 5. 2 talentos, produjo otros 2. Y el 1 quedó enterrado. Bueno, yo hago el ejercicio. ¿Qué pasa si hubiera entregado 2.7 a cada uno? En promedio, claro, 2.7 por 3, pues da 8.1. Más o menos 8. Los 8 talentos que tenía el señor de todos estos. Entonces, 2.7 por 2 hubiera tenido 5.4 talentos. 2 talentos, que por otros 2, serían pues 4. Entonces estamos hablando pues de 9.4 talentos. Eso es lo que tenemos ahorita. Entonces, pues bueno, digamos 2, bueno, sería 2.7 por 2, 5.4. Si el segundo hubiera recibido exactamente lo mismo, tengo que corregir aquí un poco, 2.7 sería otro 5.4, o sea 10.8, más el 1 sería 11.8, más o menos, talentos. Pero el Señor no lo hizo así. Miren que entregó 5, este produjo 5, o sea 10, más los 4, 14, en total serían 15 talentos. ¿Pero por qué? Porque el Señor conocía cuáles eran las capacidades de cada uno. Y miren que, en últimas, terminó teniendo mucho más talentos que habiendo entregado igual cantidad a cada uno, porque los conocía a ellos. Ese es un punto importante para resaltar, para tener siempre aquí pues en mente. Y eso es mucho más que 11.8 talentos. 15 es más que 11.8. Bueno, continuemos aquí con esta historia. Llegó el de los 2 y pasó exactamente lo mismo. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que había recibido 1 le dijo, bueno, no, yo tomé este talento y lo enterré, porque es que yo tuve miedo. Escondí el talento, pero aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, algo interesante es que hoy, cuando alguien recibe algo y devuelve exactamente lo mismo, es aplaudido, es premiado, es galardonado, se le hace una gran fiesta, un gran reconocimiento, porque devolvió lo que se le entregó, porque no se lo robó. Eso se llama entonces honestidad hoy en día. ¿Qué tal los parámetros cómo han cambiado? Eso es bastante interesante. Pero, por el contrario, ¿qué fue lo que le dijo? Siervo malo y negligente. Dice el versículo 26, dijo su Señor. Tú fuiste malo, negligente. Versículo 27, ¿qué es lo que le dice? Aunque se lo hubieras puesto ahí en el banco y ganado unos intereses, aunque se hubieras entregado esto. Y finalmente, ¿qué le dice el versículo 28? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más todavía. Así funcionan las cosas. Miren que uno no puede poner bozal al buey que trilla. Y el obrero, por supuesto, dice aquí, es digno de su salario.
Eso sabe el hombre de Dios. El hombre de Dios no limita jamás a todas aquellas personas que están alrededor suyo. Las potencializa mucho más todavía. Perfecto. Incluso allí vemos, bien hecho, claro, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, allí viene, lo motiva a que siga todavía. No te voy a poner un bozal. No, estás trillando. Perfecto. ¿Qué tal que con esos 10 talentos que tiene y con el 1 que le dan adicional, qué tal que se ponga nuevamente a trabajar y que le delegue nuevamente a que vaya y negocie con ellos? Pues serían 22 talentos el día de mañana, con tan solo uno de los siervos, el primero de ellos. Pero así fue que ocurrió. Lo motivó mucho más todavía. No limitar, sino por el contrario, reconocer su trabajo. Bien hecho. ¿Y qué le dice? Claro, bien hecho, hiciste muy bien la tarea. Ahora vas a ser puesto sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Porque el que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pero ¿cómo se refiere? Siervo inútil, dice así. Siervo inútil, negligente, siervo malo. Pero el otro, los otros dos. Y me centro pues, seguramente en aquel que es el que recibió los 5. Bien hecho, buen siervo, siervo fiel. El hombre de Dios nunca limita a aquellos que están alrededor suyo. No ponga bozal al buey que trilla. Usted, como padre de familia, incluso como hombre de Dios, como líder espiritual que usted es de su familia, allí también potencialice a aquellos que están alrededor suyo. ¿Cuántos esposos, cuántos varones hay que limitan incluso a su esposa, una mujer talentosa, una mujer inteligente, una mujer trabajadora, una mujer que tiene todo el ahínco, todas las ganas incluso? No la limite con el machismo que es propio en culturas como la nuestra, a sus hijos igualmente. Por el contrario, no le ponga bozal, no, allí encamínelos correctamente. Claro, corríalos cuando sea necesario, pero nunca le ponga bozal al buey que trilla. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, nos entregamos a ti en este día. Y bendice ahora, Dios, a cada uno de estos varones de Dios, cada uno de estos hombres de Dios en este día. Llénalos, Señor, de ti, de tu sabiduría, para actuar así como dice tu palabra, para nunca limitar a otras personas. Nunca, Dios, poner bozal al buey que trilla, para no limitar nunca a su familia. Aquellos, Señor, que hacen parte de aquel entorno en los cuales tú has puesto a cada uno de estos varones, Señor, como esposos y como padres. Que tu bendición sea sobre cada uno, sobre cada familia en este momento. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por empezar esta semana aquí junto con nosotros. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la bella, hermosa Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta en su dispositivo si este programa pues ha sido útil para usted y escriba algo de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios para enriquecernos naturalmente a todos. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.